Amados amigos y hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Una vez más comenzamos un nuevo estudio de la Palabra del Señor, las Sagradas Escrituras que nos guiarán a pensar y a reflexionar una vez más en este libro de Ezequiel que estamos estudiando y que hemos comenzado a estudiar y que sin duda trae para nosotros mucha enseñanza. Quiero invitarles a que oremos para que podamos compartir esta porción de las Escrituras. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti para que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, confortarnos, conducirnos hacia el encuentro personal que necesitamos contigo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos conduzca a través de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Retomamos entonces lo que estábamos viendo la semana recién pasada y que tenía relación con lo que es esta visión que tiene Ezequiel de lo que es la gloria de Dios. Esta visión extraordinaria que él tiene y que sin duda aportará a su experiencia con Dios. Vamos a ir tomando de nuevo, retomándonos en el texto 14, cuando nos habla el texto allí y nos dice lo siguiente, en la palabra del Señor en Reina Valera, dice: y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpago, corrían y volvían, se retornaban. Este movimiento incesante, incansable de estos seres vivientes, de estos seres espirituales, indica y nos llevaría a pensar en esta plenitud de vida que poseen y que se demuestra también en lo que nos enseña en el libro de Apocalipsis, que dice que no tenían reposo ni de día ni de noche, a semejanza de relámpago, es decir, de una multitud de relámpagos, ¿no? Da una luminosidad. Cuando se descarga un relámpago, uno puede apreciar una gran luminosidad, una extensa descarga que muestra todo lo que nosotros podemos apreciar en un lugar determinado. Luego el texto 15 nos dice una rueda, es decir, esta altura que poseen esta rueda, esta altura espantosa que nos dice el texto 15, ¿no? Mientras yo miraba a los seres vivientes, aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes. El texto 18 dice: y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Es decir, estas ruedas, ¿no es cierto?, gigantescas que tienen movimientos y que indican, ¿no es cierto?, una certeza. Se mueven de tal manera, una rueda aparecía transversalmente dentro de la otra. Es como si colocáramos de esta manera, ¿no?, dos círculos uno dentro del otro, ¿no? Y el movimiento se efectúa sin dar ninguna vuelta donde quiera que avanzaban los querubines. De esta manera, cada rueda, entonces, como dije, se compone de dos círculos, uno dentro del otro, ¿no? Y avanzan. Y en ese ángulo recto que llegan a conformar una sola rueda, y estos círculos, dice el texto, lograban tocar la tierra de acuerdo a la dirección que los querubines querían moverse, hacia donde ellos querían ir, puesto que había un lado o una dirección para cada uno de estos cuatro seres. También había una rueda para cada uno de sus lados. Estos cuatro costados, estos semicírculos, apuntaban del mismo modo que los cuatro rostros, es decir, hacia los diferentes lugares, ¿no?, a los cuatro puntos cardinales. Un comentarista, Habernick, atribuye este hecho o lo relaciona con sus ruedas, ¿no? En este sentido. Los querubines y sus alas y estas ruedas estaban compuestos en contraste con estas figuras simbólicas algo parecidas, ¿no? Que nos da a demostrar. Entonces, su apariencia, su obra, su forma, su material de trabajo, ¿no es cierto?, topacio, una piedra fulgante de mucho color, ¿no?, como la piedra del Tarsis, el crisólito, el topacio, que vienen de España, y que en su tiempo fue una de las joyas que estaba
puesta sobre el éfod del sumo sacerdote. Y los cuatro, dice, las cuatro tenían una misma semejanza, las cuatro ruedas entre sí. Esto coloca entonces que no hay ninguna desigualdad en lo que tiene que ver con las cosas de la obra de Dios. Ahora, y se movían sobre sus cuatro costados. Esto es extraordinario, ¿no? Estos rostros o costados, ¿no?, de estas ruedas, que, otra vez, se mueven en dirección hacia donde apunta el querubín. Versículo 18 nos habla de circunferencia de las ruedas, ojos, la multiplicidad de ojos aquí, esta multiplicidad de ojos que aparece en estas ruedas, simboliza la plenitud de una vida inteligente, siendo el ojo la ventana por la cual miraba este espíritu de los animales en las ruedas. Así como decíamos que las ruedas simbolizan o significan la providencia de Dios, estos ojos en diferentes lugares nos están dando a entender las circunstancias de la providencia divina, que todo lo ve, ¿no? Todo lo capta y por lo tanto todo sabe hacerlo. Iban juntos. ¿A dónde iban? Es la pregunta. Iban a donde la voluntad, el espíritu les indicaba que fueran. Iban uno al lado del otro. Había una relación de estos seres. Ahora el profeta observa cómo que juntos conforman como una sola criatura, en la cual reside el Espíritu de Dios. Entonces, es esta relación, esta vida señalada que está relacionada con Dios, santa, espiritual, en todo su esplendor, en todo su poder activo, ¿no? Iban entonces en esto. Por encima de ello, por encima de las cabezas, cuando habla sobre las cabezas, más bien debiera decir el texto por encima de las cabezas, ¿no? A manera de este cristal maravilloso que encandilaba, incluso podríamos decir, al que miraba. Así es que con extendidas hacia arriba, dos, se cubrían sus cuerpos, ¿no? Las dos alas extendidas hacia arriba se utilizaban para volar, sin embargo, hasta la parte superior de la figura se separan una de la otra y cubren la parte superior del cuerpo, la parte de arriba, y las otras dos las de abajo. Ahora, aparece una voz omnipotente, una voz, el trueno, este ruido de muchedumbres, voces grandes, ¿no es cierto? Muchas voces, voz como de un ejército, que aparecen junto a ellos y que aparecen como señalando una lluvia fuerte. Ahora, al soltar sus alas, aparece esta omnipotencia que hace oír su voz y que al caer sus alas lo hace de tal manera para que silenciosamente se pueda escuchar. La divinidad que aparece aquí, a una semejanza de un trono, ¿no? De un trono que está allí puesto en el zafiro, tenemos aquí el trono de Dios. El trono de Dios. Como un hombre, pero con la apariencia de fuego alrededor. Esto es como el preámbulo, el antes de
el preludio de la característica, ¿no?, del carácter de la encarnación del Mesías. Y esto quiero que lo miremos en el capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 19. Quiero llevarles a pensar allí los versículos 11 al 16. Miren lo que dice allí. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí expresa el carácter del Mesías, ¿no? El carácter del Mesías, de este Salvador, de este Dios que juzga, de este Dios que viene para juzgar en esta esplendorosa visión que tiene el profeta. El azul riguroso, intenso del zafiro nos representa el azul intenso del cielo cuando lo apreciamos en toda su esplendor. En algunos pasajes a algunos se les llama hijos de Dios, pero en este caso a él se le llama el Hijo, con mayúscula incluso, de Dios. Así entonces, como más adelante vamos a ver en el capítulo 2, algunos se llaman hijos del hombre. En el caso de él es el Hijo del Hombre, aquel que nos enseña Mateo, en el capítulo 16, por ejemplo. Entonces, siendo él el Hijo del Hombre, ¿no?, el Hijo con mayúscula, viene a ser y a constituirse en representante corporal de la humanidad, de la raza humana. Y por otro lado, como representante también de toda la divinidad. Eso lo que nos dice Colosenses, por ejemplo, para que vayamos confrontándolo con la palabra del Señor. En Colosenses, en el capítulo 12, el verso 9, dice: porque en él, en Cristo Jesús, aquí el texto está haciendo esta referencia a Jesús, en él, en Jesús, habita corporalmente toda la deidad, ¿no? Ahí habita toda la deidad. De ahí entonces que en el Evangelio, en los Evangelios encontramos cuando hace referencia a que Jesús es. Colosenses dice: en él habita corporalmente toda la deidad, ¿no? Este Jesús, hombre, representando la humanidad, pero a su vez representando a toda la deidad, ¿no? Por tanto, mientras todos los querubines se pueden mover de un lado a otro, el trono no es así. El trono no es movible de un lugar a otro, sino que está por encima. El trono es Jehová quien los mueve. A los querubines los mueve Jehová. El trono es firme e inmovible. Eso significa, entonces, para el hombre, buenas noticias. El hecho de que el trono esté ocupado por uno que aún en aquel lugar tiene tal semejanza de hombre, le otorga al hombre una buena noticia. Hay alguien que lo representa. Y por lo tanto, tenemos, diría la Escritura,
un sumo sacerdote, dice Hebreos, que se duele, que sabe lo que es ser tentado, que sabe lo que es estar en esta forma corpórea humana, que sabe lo que es enfrentarse a las tentaciones. Por lo tanto, en esta gloriosa representación de la divinidad en esta visión, lo que hace Ezequiel es mostrarnos que hay uno que intercede por nosotros. Ahora, el texto 28 que nosotros tenemos acá dice lo siguiente: ¿a quién anunciamos? Se fija, está hablando acerca de Cristo. Vamos a ir a Ezequiel, texto 28 del capítulo 1. Entonces dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Es decir, así como uno logra captar este símbolo de la lluvia, este símbolo del pacto de Dios, este pacto de misericordia, este pacto de amor, este pacto de perdón de parte de Dios para su pueblo, ¿no? Así es. El trono de Dios es entonces esta mirada hacia este estandarte de paz, ¿no? En el sentido de que el propósito de Dios es construir, es preservar y no destruir. Aun cuando el enojo de Dios, la ira de Dios, necesitaba enviar este diluvio, sin embargo, la gloriosa misericordia, la fidelidad de Dios, el amor de Dios brillaría aún más en esta figura del arco iris. Eso es lo que pasa con esto. Al mirar el trono, es cierto, hay una justicia, hay un castigo, pero al mirar hacia el trono y ver a uno semejante al hombre sentado allí, es mirar la misericordia de Dios al perdonarnos. Entonces, ¿cuál es? Mire lo que nos continúa diciendo el texto 28. Y cuando yo la vi, dice, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba, ¿no? De uno que hablaba. Caí sobre mi rostro, me postré, que es la correcta, amigos, la correcta actitud espiritual de aquel que se humilla antes de entrar a la presencia de Dios para solicitar la benevolencia de Jehová, ¿no? Entonces, en este primer capítulo, Dios reúne en esta visión la sustancia, vamos a decir, ¿no?, de todo lo que significaría el trabajo profético de Ezequiel. Así como también fue hecho al principio, con la visión que tuvo Juan. Ahora, vamos a entrar al texto, al capítulo 2. Y aquí vamos a ver, y yo creo que vamos a alcanzar a ver este capítulo completo porque es muy breve, ¿no? Son solo 10 textos. Vamos a ver muy breve cuál es la encomienda. Dios llama, dijimos que Dios sacó a Ezequiel de su tarea pastoral, vamos a decir, para llevarlo de su tarea, para llevarlo a esta tarea profética. Cambia su trabajo, cambia su actitud, cambia su misión. Entonces ahora vamos a ver esta comisión.
Fíjense lo que dice el texto 1 del capítulo 2. Dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Hijo de hombre. Este es un texto que se aplica en numerosas veces a Ezequiel y que se aplica también una vez a Daniel, en el capítulo 8. Pero curiosamente, no es un título, no es un término aplicado a otro profeta. Ahora, es probable que se deba al hecho de el tiempo que tanto Daniel como Ezequiel estuvieron en tierra de los caldeos, ¿no? Pero este título también, ¿no es cierto?, que sanciona estas palabras del profeta, dando esta fragilidad del profeta, como diría el salmista, lo hiciste poco menor que los ángeles. Aunque lo hiciste poco menor que los ángeles, ahora le das la oportunidad de ver como los ángeles. Fíjense que es interesante esto. Este profeta que es menor que los ángeles, pero que ahora empieza a tener visiones celestiales de los ángeles y visiones de Dios mismo. Pero lo coloca en su lugar. Eres hijo de hombre. ¿No? Eres hijo de hombre. Por lo tanto, este título, que es aplicable también después al Mesías, nos lleva a mirar su humildad y su exaltación. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, encontramos este llamado de Dios, esta tarea que Dios va asignándole, ¿no? Ponte sobre tus pies, porque voy a hablar contigo. Es decir, yo soy. Aquí hay otra vez una aplicación clara del yo soy de Moisés. Ponte frente a mí. Ponte frente al que va a comisionarte. Ponte frente al que va a enviarte. Ponte frente al que te va a decir lo que tienes que enunciar al pueblo de Dios. Y luego dice, me habló. Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Entró el Espíritu en mí. ¿No? Entró el Espíritu. Y luego de que el Espíritu de Dios entró en mí, oí al que me hablaba. Me habló, me entregó la palabra real, profética, ¿no? Profética. Y me hizo, me afirmó mis pies, me hizo colocarme de pie. Yo estaba, ¿no es cierto?, humillado. El texto 28 que leímos, ¿no?, dice, y oí, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro, después de estar humillado, ¿no? Ahora lo levanta y le dice, ponte de pie. Ponte de pie. Dios lo levanta, lo coloca a una altura que él estaba. Esta es la actitud adecuada cuando el profeta es llamado para ser enviado a una tarea. Entonces oí al que hablaba. Es decir, cuando
Cuando pudo el Espíritu entrar en mí. Hermanos, la única manera, amigos, la única manera de tener un real diálogo con el Espíritu de Dios o con Dios mismo es cuando su Espíritu entra en nosotros. Y podemos entonces apreciar esta divinidad. Como Isaías, por ejemplo. Como también nos anuncia a nosotros, vino el Espíritu de Jehová. Entonces, y lo afirmó. Cuando Dios llama, Dios te levanta y te coloca frente a la tarea, a la misión que vas a realizar, y te da la certeza, la seguridad, la convicción plena de que quien te llama y te envía a esa tarea no es otro que Dios mismo. Entonces pude oír, ¿no? Pude escuchar. Y luego entonces el texto 3 nos señala una gran realidad. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¿No? Qué interesante es esto. ¿No? Pude tener este libro. Gente rebelde, ¿no? Esta gente rebelde que nos dice el texto, ¿no? Me dice: yo te envío, texto 3, yo te envío, dice, a los hijos de Israel, agentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Y ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Son gente rebelde. Generalmente, esta expresión de gente rebelde tiene una referencia a gentiles. Pero aquí, el llamado, el acento está puesto hacia los judíos. Que obviamente, al estar en ciudades caldeas, al estar lejos de su patria, habían adoptado para sí las costumbres paganas, se habían paganizado, se habían acostumbrado a la idolatría. ¿No? Entonces, dice, son gente rebelde, gente de dura cerviz que no entienden, como los llamó también en Isaías, por ejemplo, cuando los llama Sodoma y Gomorra, ¿no? Y ahora dice, vienen a ser no pueblo mío. Entonces, gente rebelde. Y después dice, hijos de duro rostro. De duro rostro. Fíjense, voy a leer lo que dicen los textos 7 y 9 del capítulo 3. Miren, que tiene relación con esto. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Yo te estoy dando la tarea. No tengas temor. Son gente rebelde, es verdad. Pero tú lo serás mucho más. ¿No? Tú lo serás mucho más. Son hijos de duro rostro. ¿No? Los hijos que en su amargura, en su dureza, ¿no? Van tras la pisada, la enseñanza de sus padres y se desvían. Pero yo te envío, dice, para que les haga frente. Entonces, la tarea nuestra, que se opone a esa terquedad, a esa dureza de la gente, es como nuestro tiempo. La gente no quiere oír a Dios. La gente no quiere conocer el mensaje de Dios. Por eso es que el texto dice,
en el texto 5, conocerán, dice, aun cuando no escuchen. Es decir, aunque no quieran escuchar, sabrán que hay Dios. Entonces, tu tarea y mi tarea no es cuestionar el mensaje, sino entregarlo. Conocerán aun cuando no escuchen. No tendrán, por lo tanto, excusas. Y eso vamos a verlo más tarde en el capítulo 33. No tendrán excusas. Qué interesante es esto, ¿no? Es decir, en otras palabras, tú simplemente predica. No te preocupes. ¿Qué es lo que ellos van a decir más tarde? Tú simplemente predica. Ellos no tendrán excusa, ¿no? Versículo, voy a leer el texto 6, ¿no? Dije que era un trabajo un poco minucioso lo que vamos a hacer aquí. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarza y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde, ¿no? Así que, aunque lograrán y tratarán y lograrán picarte, sabe que esto, más que asociarse a una zarza, la palabra más bien, esta palabra viene como de la ortiga, que usted la pasa aunque sea muy suave y pica, ¿no? Son como un escorpión. Este reptil largo, ¿no es cierto?, que tiene en su cola este aguijón mortífero. Pero ¿cuál es la demanda? No tengas miedo. No tengas miedo. Y aunque son un pueblo rebelde y que están en rebelión, ¿no es cierto?, ¿no? Porque son muy rebeldes, dice el texto 7. Son muy rebeldes. Ahora, esta idea de comer de este libro, la idea más que literal es que logre llenarse, posesionarse completamente del mensaje, asimilarlo, digerirlo en su mente, ¿no? Entonces, no es que literalmente tome un libro y se lo coma, sino que pueda tomar este mensaje y asimilarlo, entenderlo de tal manera en su mente, digerirlo de tal manera en su mente, ¿no?, que llegue a ser parte del mensajero. Es decir, como profeta, la palabra de Dios debería estar tan penetrantemente puesta en su vida, ¿no?, que pueda entregarlo con la fuerza, como si fuera Dios mismo. Como si fuera Dios mismo. Entonces, y como un rollo, claro, porque así estaban los libros antiguamente. ¿Y qué más dice el texto? Mire, estas son ideas muy interesantes. Y he aquí, texto 9, una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y habían escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Este libro, ¿no?, estas palabras, esta misión que tenía el profeta, sería una misión compleja, difícil, a un pueblo rebelde, muy, muy rebelde, que incluso es probable que ni siquiera entendiera todo el mensaje o no quisiera entenderlo, pero que había que entregarlo. Era un mensaje que había que darlo, pero él le dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Con esa investidura, ponte sobre tus pies, con esa visión que había tenido de la gloria de Dios, con eso extraordinario de lo que Dios le había mostrado, ponte de pie, le entrega la tarea, le entrega el mensaje. Ahora, hazlo tuyo, cómelo, vívelo,
siéntelo, cosa que cuando lo entregues, lo hagas con tal pasión que la gente escuche, y aunque sean rebeldes, escuchen que son mis palabras. Y por lo tanto, no tendrán excusa. No tengas miedo, sino simplemente entrega el mensaje. Qué hermoso es esto, amigos. Qué interesante. Así es que les invito a que la próxima semana continuemos con el capítulo 3 de este hermoso libro de Ezequiel. Y vamos a ir descubriendo estas visiones y estos llamados de Dios para este hombre, para este mensajero, para este hijo de hombre. Para este hijo de hombre que tiene una tarea, que tiene una encomienda que es importante y que es valiosa y que no puede dejar de entregarla, de enseñarla, de vivirla y de compartirla. Nos encontramos la próxima semana en este mismo horario, 20 horas. Que Dios les bendiga.